A continuación, cedemos la palabra al señor William Hogan, profesor de Harvard, con la conferencia Diseño de Mercados Eléctricos y la Agenda Verde. El profesor Hogan es director de investigación del Harvard Electricity Policy Group. Ha participado activamente en el diseño y mejora de mercados competitivos de electricidad en diversas regiones de los Estados Unidos y otros países que abarcan desde Inglaterra hasta Australia. Sus actividades incluyen el diseño de estructuras de mercados y reglas de mercado mediante las cuales las organizaciones regionales de transmisión en diversas formas coordinan mercados basados en ofertas para energía, servicios auxiliares y derechos de transmisión financiera. Bienvenido, doctor Hogan. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here in Bogota, and I appreciate Alejandro inviting somebody who has no experience in the Colombian market to come and speak about electricity markets, but from a somewhat different perspective. But I've been enjoying the opportunity in preparing and also in attending today to learn more about what the challenges are here and, of course, the things that you have accomplished. I emphasize that I am speaking here only on behalf of myself. I'm the research director for the Harvard Electricity Policy Group. De política de electricidad de Harvard, pero no estoy hablando en nombre del grupo de política de electricidad. Mis opiniones son mías exclusivamente y lo que quiero enfatizar el día de hoy es la experiencia, especialmente desde los Estados Unidos, pero no restringido únicamente a los Estados Unidos respecto a algunos de los temas que tienen que ver con la fijación de precios en los mercados de electricidad y los desafíos de la agenda verde, como pueden ver en el título de esta presentación. Y esto está conectado con algunos de los temas que se han discutido esta mañana. La estructura básica de estos mercados, como ya lo saben, es muy distinta en un ambiente competitivo, a diferencia de los días del monopolio integrado. No voy a hablar de todo lo que está en la lista porque estos son temas que les resultarán muy familiares, pero tienen implicaciones importantes. Y una de estas implicaciones importantes es tener un diseño de mercado y en particular determinar cuáles son las crisis que hacen que haya incentivos para los participantes del mercado para darle solución a estos problemas, es decir, el pago de esos ancianos y el comportamiento óptimo individuo tiene mucho que ver con la decisión conjunta. Y de esto lo discutiremos por varias razones. Es importante en sus propios términos, ya que tiene una cierta consistencia en los componentes del mercado, y esto lo escuchamos esta mañana. Problemas en donde que no eran consistentes, entonces se crean reglas para lidiar con las inconsistencias que generan más inconsistencias que requieren de otras reglas y así sucesivamente. Entonces este es un problema global que hay que abordar. Y también, si uno tiene una estructura que permite que pueda apoyar esta solución, también se podría lidiar con un problema que subyace a la discusión de esta mañana, pero que quiero subrayar aquí, que son los desafíos en términos de que no sabemos qué va a pasar. Vamos a estar sorprendidos, y si uno tiene un buen diseño de mercado, entonces el diseño de mercado puede adaptarse, aprender y puede promover la innovación. Y si están diseñando el sistema con base en ya conocer la respuesta y cómo va a ser todo en unos años, entonces les garantizo que van a meterse en problemas. Y les quiero dar dos ejemplos de sorpresas del caso de los Estados Unidos. Una es la imagen en la derecha, que no discutiré en detalle, pero el mensaje es claro. Esta es la revolución del gas de esquisto, del gas no convencional, como le llamamos en los Estados Unidos. En 2008, muy pocas personas podían prever esto. Algunas personas de la industria estaban trabajando, llevaban trabajando muchas décadas para lograr que esto
esto pudiera ocurrir, pero una vez la tecnología se consolidó y se volvió competitiva, esto explotó. Entonces tuvimos un desarrollo y una expansión muy rápidos que cambió por completo el mercado de energía y electricidad en los Estados Unidos, y ahora está cambiando el mercado global de energía por la interacción de ese suministro a nivel mundial. Entonces esta fue una buena sorpresa desde nuestra perspectiva, y esto hizo una gran diferencia. A la izquierda hay otro tipo de sorpresa, y hemos tenido muchas de estas en los Estados Unidos, pero este era un ejemplo de una planta nuclear. En este caso, la autoridad del Valle de Tennessee. La historia es básicamente que se gastaron $6.000 millones en lograr una planta nuclear incompleta que decidieron abandonar, y vendieron el sitio y los activos residuales en una subasta, y el precio en la subasta fue de $36.4 millones. Esto fue lo que quedó después de haberse gastado $6.000 millones sin haber producido electricidad. Entonces sería interesante si este fuera un ejemplo aislado, pero no lo es. Tenemos muchos de estos casos en donde se sorprenderán, entonces esperen quedar sorprendidos. Esto es importante. Una de las grandes sorpresas que prevemos en el futuro en los Estados Unidos, y ustedes hablaban de esto esta mañana, esta es la introducción de energías renovables intermitentes. No voy a describir toda la diapositiva, pero esto es de un estudio de MIT en donde Paul Chaska habla de este desarrollo y qué se va a requerir. Y uno de los temas principales que él menciona son los precios de escasez, y voy a estar hablando de eso en más detalle durante mi presentación. Los desafíos para desarrollar estos mercados de electricidad no son nuevos y los hemos conocido ya hace mucho tiempo. Es el matrimonio de la economía y la ingeniería. A menudo digo que si ustedes son ingenieros eléctricos y si piensan que los incentivos no importan y están en el proceso de diseñar un mercado de electricidad, ustedes se van a meter en graves problemas. Y si son economistas y si creen que la mano invisible puede solucionar todos los problemas y que la ingeniería eléctrica no importa, entonces también se meterán en graves problemas. Y esto ha pasado una y otra vez. Y en esta área es absolutamente crucial que esas dos cosas se utilicen simultáneamente. Hemos estado haciendo esto durante un tiempo ya, y ahora se están cuestionando en los Estados Unidos si los renovables son fundamentalmente distintos, si va a cambiar lo que deberíamos estar haciendo. Y la pregunta principal es ¿qué pasa con los fundamentos del diseño de mercado existente? Entonces les hablaré de la dirección en la que vamos. Mi respuesta es: si lo hacen de una manera consistente con los fundamentos subyacentes, entonces pueden adaptarse a la situación de renovables de una manera completamente natural y no tienen que preocuparse de esto. Y los argumentos que han existido ya hace mucho tiempo siguen siendo válidos e incluso son más importantes hoy, sin duda, en los Estados Unidos. Esto se remonta hasta hace mucho tiempo, antes de que empezáramos esta restricción eléctrica. Está el libro a la izquierda, que fue escrito por dos de mis colegas en MIT, y el libro a la derecha, que fue escrito por varios colegas de MIT, quienes escribían acerca de cómo manejar esos mercados en la década de los 80. Y el tema fundamental es cómo manejar el sistema de transmisión y cómo manejar el mercado de contado y el precio contado de la electricidad. Entonces, para quienes conocen esto, trataré de ser breve, pero no puedo dejar de decir lo importante que es esto y lo importante que es que todos estemos en la misma página. Y la misma página es entenderlo en estos mercados organizados en donde hay competencia y generación, y ahora hay generación distribuida. Pero en el centro de la operación hay dos tipos de monopolios naturales en el mercado mayorista. Uno es la red de alto voltaje. Entonces, obviamente,
obviamente si un generador va a participar, el generador tiene que conectarse a la red de alto voltaje. Esto no hay que pensarlo mucho, esto no requiere de mucha discusión. Esto es un problema porque hay que tener ciertas normas de conexión, etcétera. La parte más complicada es la coordinación de operaciones a corto plazo en términos de lo que hizo el operador del sistema. En Estados Unidos tuvimos un importante debate que le resumiría y fue muy doloroso, pero la esencia de la historia es que hay que tener un operador del sistema, tiene que controlar las operaciones cortas del sistema, y la forma de hacerlo es diseñarlo de forma tal que los mecanismos de fijación de precios reflejen lo que está haciendo el operador del sistema, y ahí veríamos la consistencia, el apoyo y todo lo demás que es deseable. Esta fue una posición controversial cuando se anunció por primera vez, pero ya hemos aprendido que los temas críticos de los principios de diseño son integrar el diseño de mercado y las operaciones del sistema y brindar incentivos de operación a corto plazo positivos para apoyar los mercados de futuro y las inversiones a largo plazo, además de los otros temas asociados. Otra parte de la historia, y me complació tener esta diapositiva después de escuchar al orador que habló antes que yo, y me pareció muy honesto en lo que decía, y esto tiene que ver con cuál es la forma correcta de diseñar un mercado eléctrico. En los Estados Unidos y en otros países es natural asumir que, dado que requiere de tanto capital y estos planes han existido durante tanto tiempo, entonces primero uno habla de largo plazo y entonces uno determina esto, determina cómo será la inversión. Luego se determina cómo van a ser las cosas un día antes y luego se limpia en tiempo real, y hay otras historias en términos del tiempo real que no será tan importante. Eso puede estar bien cuando hay monopolios, pero no está bien en un mercado donde las personas tienen opción y discreción, porque todos los que participan en un mercado estarán anticipando qué va a pasar en tiempo real. Por ejemplo, si ustedes tienen un mercado en tiempo real en donde dicen que no se tienen que preocupar por los imbalances, se pueden promediar en el mes y se pueden compensar a final de mes, como se hacía en los Estados Unidos en alguna época, esto produce un comportamiento en donde las personas simplemente no brindan energía cuando es costoso hacerlo, y luego la compran cuando es barato para que su balance acumulativo sea positivo para ellos. Esta es una idea muy mala. La forma correcta de abordar el problema del diseño del mercado es como un tema lógico que va en dirección inversa. Hay que empezar por el último paso, que son las operaciones en tiempo real. Hay que diseñar las operaciones en tiempo real para que sean eficientes y consistentes con los requisitos de confiabilidad y todas las otras cosas que hace el operador del sistema. Luego, cuando se hace eso, se da un paso atrás, y si quieren hacerlo un día antes, diseñen el día antes de manera que sea consistente con el tiempo real. Si quieren hacerlo un mes anticipado o lo que quieran, lo que tienen que hacer es conocer el tiempo real de forma apropiada. Este es el elemento más crítico del sistema. Y lo que hemos descubierto en los Estados Unidos, y les daré un resultado resumido, es que muchas reglas que se han desarrollado a lo largo de los años, por ejemplo, en requisitos de balanceo o las sanciones por no cumplimiento, etcétera, resultaron ser reglas que se desarrollaron para hacer que las personas se comportaran de la forma correcta en tiempo real, porque no habían implementado un sistema que fuera consistente internamente y las personas constantemente se estaban apoyando en el sistema. Y cuando uno pasa a tener un despacho eficiente y precios en tiempo real, muchos de esos problemas simplemente se desaparecen. Entonces no hay que preocuparse por estos, simplemente desaparecen. Un ejemplo de uno que se discutió mucho, que es el diseño inicial de California, tenía que ver con el requisito de programación de balance. Entonces, cualquier participante tenía que agendar individualmente y tenía que buscar un balance individual. Entonces, luego pensamos, bueno, necesitamos que el sistema esté balanceado, no necesitamos que lo estén sus componentes individuales. Entonces, lo que necesitábamos en este caso era deshacernos de este requisito.
Y esto hizo que todo funcionara de forma más fácil. Entonces, este es el gran mensaje. Empiecen con el tiempo real, no empiecen con un día antes o con mayor anticipación. Y los precios reales van a tener un impacto sobre lo que anticipan las personas. Los tiempos en tiempo real afectarán los precios del día anterior y asimismo los contratos brindarán los incentivos a largo plazo. Entonces, si están en el negocio de hacer contratos a largo plazo, como lo hacen aquí en Colombia, eso no quiere decir que no tengan que preocuparse por ser acertados con el tiempo real. Yo diría que incluso es más importante. Entonces, enfocarse en diseñar este mercado en tiempo real, y la estructura básica está capturada en esta diapositiva que he utilizado mucho, pero lo central es el mercado correlacionado con los precios locales. Y eso es algo que se utiliza mucho con el mercado de contado. Entonces hay una serie de preguntas acerca del diseño de mercado exitoso y voy a tratar de responder algunas de estas y después resaltaré cosas que son críticas para la perspectiva de Colombia. Voy a adelantarme. Bueno, esta era la diapositiva que les mencionaba. Yo no puedo manejar este clicker bien. Entonces voy a adelantarme a la parte técnica y me voy a enfocar en el componente de despacho económico de esta historia, y se desglosa en 3 preguntas. Y esas son preguntas que escribí hace mucho tiempo y todavía las utilizo todos los días cuando le hablo a las personas acerca de este tema. Y voy a decirles lo que estaba tratando de hacer aquí. Estaba tratando de escribir preguntas inocuas en donde la respuesta obvia fuera sí. Entonces, el operador del sistema debería poder ofrecer un servicio de despacho económico para algunos puntos. Ustedes podrían decir, bueno, ¿quién podría objetar eso? Pues sí, lo hicieron. Entonces, este fue uno de los objetivos más tempranos. El operador del sistema debe dar precios marginales para la energía que se despacha. Bueno, si no se utilizan los precios de costo marginales y tienen un despacho económico, entonces están diciendo, por definición, que están utilizando otra cosa. Y si están utilizando otra cosa, entonces esto no está consistente con el despacho económico, porque los únicos precios que lo están son los precios de costo marginal por ubicación. Entonces van a tener problemas, van a crear una inconsistencia si no responden sí a esta pregunta. Y por último, los clientes y los generadores deberían poder participar en el despacho económico que ofrece el operador del sistema. Y aquí la palabra permitida es crítica, no es requerido, sino permitido. Entonces pueden hacer cosas bilaterales de todas maneras en su programación, esto no es un problema. Pero si responden que sí a todas estas preguntas, lo demás son solamente detalles, porque solamente hay una manera de hacerlo. Entonces voy a esbozar la forma de hacerlo. La primera parte de esta gráfica es economía básica. En azul tenemos la curva de oferta y luego tenemos la demanda en distintos puntos del día, y donde hay una intersección de precios en los costos marginales. Esto les da los precios y la variante de precios del día, y esto es eficiente económicamente en el corto plazo, etc. Entonces, esta es la historia del corto plazo en un alto nivel de abstracción. Lo que escribió este grupo de MIT es que se puede generalizar esta historia en donde ahora hay curvas de oferta y demanda en cada ubicación del sistema, y hay una red de transmisión, y habrá un operador del sistema que va a hacer un despacho económico para todo y va a tomar todas las ofertas, y felizmente eso lo saben hacer y lo hacen efectivamente. Y uno de los subproductos de esto es producir un equilibrio en cada ubicación y un equilibrio entre ubicaciones a lo largo de estas cosas. Entonces ahí se determinan los precios. Y lo otro que es fundamental en este tema es el conocimiento de Schwepp y sus colegas, y ellos respondieron a una pregunta que era muy difícil.
Y la pregunta es, ¿cuál es el costo de oportunidad, el costo marginal de transmitir energía entre A y B? En este ejemplo, tenemos una restricción y los precios son distintos en distintas ubicaciones y todo eso. Y la respuesta es que una forma de explicarlo, no era como lo hicieron en el libro, pero una buena forma de hacerlo es que si tienen equilibrio, entonces se debe tener una condición de arbitraje. Es decir, todo lo que sea físicamente idéntico tiene el mismo precio. Pueden ustedes entonces pensar en la transmisión como poner 100 megavatios por día y sacar 100 megavatios en B. O pensar una transacción física de vender simultáneamente 100 megavatios en A y comprar esos mismos megavatios en B. Es lo mismo. La energía fluye por la red, todas estas cosas complicadas, se redespacha el sistema y todo eso lo hacemos, pero todo eso son las mismas transacciones físicas. Es obvio cuál es el valor y son los precios según ubicación. Mientras que en una posición de arbitraje se indica que ese es el costo de oportunidad para las transacciones bilaterales. Y ese pequeño conocimiento, que se obtiene el costo de oportunidad para la transmisión bilateral por estos costos, son gratuitos en el corto plazo como subproducto del beneficio del despacho económico. Y son gratuitos porque salen automáticamente a través del despacho económico. Así que tienen despacho económico, se produce esto, en algún otro lugar se consume y tenemos un mercado donde hay precios eficientes establecidos. Hay otro conjunto de asuntos con respecto a contratos y derechos de transmisión, pero no voy a hablar de ellos al momento. Así que con mucho gusto les responderé sus preguntas debido a las restricciones de tiempo que tenemos. Ahora les muestro otra imagen que tampoco voy a profundizar en ella, pero solamente para decirles que cuando todo esto se discutió por primera vez en los Estados Unidos y discutía yo con otras personas, aquellos con quienes yo hablaba básicamente perdimos en las primeras etapas del debate. Los Estados Unidos se fueron en otra dirección porque querían hacer algo rápido y simple, y esa era la idea. Y todos esos experimentos fracasaron. Así que el PGM, que tiene gran reputación, fracasó en 1997. Tan pronto se restringió el sistema. En California, todo el mundo sabe acerca de la crisis energética de California y eso fracasó. El sistema de Nueva Inglaterra falló por un mal diseño. Texas demostró que estaba diseñando sus sistemas a medida que fracasaba California. Y Texas demostró la ley fundamental de la vida que hace que mi viaje acá sea inútil. Y es que no se puede aprender a partir de los de otros, sino que uno mismo tiene que cometer sus errores. Texas entonces cometió los mismos errores y fracasó. Entonces todos reformaron y pasaron al mercado del que estamos hablando. Y podemos ver aquí los mercados organizados, particularmente en los Estados Unidos. Y cada uno de los mercados organizados en los Estados Unidos ahora utilizan este mercado spot. Precios en tiempo real, precios por ubicación, integración bilateral, derechos de transmisión financiera y todo lo que conlleva. Han pasado a este modelo porque es básicamente la única forma en que funciona. Hay otra parte acerca de esta imagen que es de gran importancia para ustedes, que es la parte de la izquierda. Yo no sé nada acerca de la política económica colombiana. Algunas cosas pueden ser ciertas acá, pero tenemos una situación en el occidente de los Estados Unidos donde hay una relación esquizofrénica entre aquellos que viven en el occidente y los del resto del país. Y la parte esquizofrénica es que adoran los subsidios del gobierno que vienen por muchas vías y detestan la regulación del gobierno. No quieren estar bajo la Comisión Reguladora Federal, quieren tener su propio sistema. Así que tenemos esta situación curiosa en California, que por sus propias razones pasó a un operador independiente y que estas otras regiones no lo hicieron. Ven en gris la parte que no lo está. Pero lo que en verdad ocurre es en la parte coloreada
es que la llegada de los renovables con su suministro intermitente ha cambiado de manera significativa la física propia de cómo funciona el sistema, por todo lo que ustedes escucharon esta mañana. Y lo que descubrieron es que, de hecho, pueden controlar el sistema sin un mercado spot eficiente y que necesitan una respuesta más rápida y necesitan que los precios reflejen una respuesta más rápida. Lo que se ha creado en el occidente es algo llamado el mercado de desbalance de energía, es un mercado spot. Lo administra el sistema independiente, el operador independiente del sistema, y utiliza el mismo diseño del que les hablé. Hace el despacho económico, precios según ubicación, todas esas cosas, y todas esas empresas y áreas están migrando. Casi que ni siquiera ya está desactualizado este mapa porque todos están cambiando, todos están migrando. El resultado es que todos están siendo regulados por la Comisión Reguladora Federal, a la que ellos no les gusta. Todo el mundo la conoce, pero solamente se puede decir en voz alta en lugares como Bogotá. Eso no se puede decir en voz alta allá en Estados Unidos, porque sería tan controversial políticamente. Pero eso sí les dice que la presión de los intermitentes nos está llevando hacia tomar los pasos que tuvimos que haber dado de todos modos, porque la física básicamente lo hace cierto. Tenemos unas imágenes aquí acerca de los precios locacionales o por ubicación. No tengo imágenes de Colombia, pero tengo para partes de los Estados Unidos. Las pueden descargar de internet. Los colores son distintos, pero básicamente estas gráficas nos muestran que los precios de equilibrio en distintas ubicaciones pueden ser distintos en cantidades dramáticas una vez que se restringe el sistema. Cientos de dólares por megavatio hora. Eso es algo normal que ocurre en esto. La primera vez que encontramos esto, la gente pensó que era un error, pero ya se entiende por qué es cierto. Y dado lo que hemos leído o aprendido en Colombia, me sorprendería que no fuera cierto aquí también. Creo que eso va a marcar una gran diferencia. Lo segundo es la historia acerca de la oferta y demanda. Bueno, es una abstracción a gran nivel. Este es un experimento mental para ustedes. Supongamos que cambiamos de esta imagen donde teníamos la línea azul con nuclear, carbón, gas y todos están ahí escalonados y pasamos a un 100% intermitente, cero costo marginal. ¿Cómo luciría la imagen? Se va a la línea azul y aparece la línea verde y esa sería la línea de oferta. El precio es cero en el corto plazo cuando sopla el viento y llegamos a la capacidad. Así que hay que racionalizar la demanda cuando se llega a la demanda y suben los precios. Y luego decimos, ¿qué tiene que cambiar en el diseño fundamental del mercado que acabo de describir para llegar a esta curva de oferta verde? La respuesta es nada. Es totalmente flexible, se adapta. El precio eficiente es cero durante muchas horas y es muy alto en otras horas. Y esa es la respuesta correcta y eso es lo que se debe hacer y hacia donde uno va. La otra parte de la historia es que el precio pasa a ser 100%. Es un 100% de precio de escasez. No tiene que ver con el precio marginal, es el componente de capacidad en el Eso significa que los precios de escasez son un aspecto muy importante al que le debemos pegar bien y que no lo hicimos en los Estados Unidos. Quiero entonces traer esto a colación y atraer su atención. Puedo hablar de esto si quieren, pero esto es otro tema totalmente distinto. Pero en Texas, hace 4 años, después de mucho trabajo, reconocimos que uno de los problemas en ese modelo de los precios spot es que no estábamos
haciendo una buena fijación de precios, aun cuando era una parte pequeña del suministro o de la oferta total. Si bien se podían operar con reservas, había un efecto sobre el precio de la energía, así que no se tenían los precios de escasez. La forma de arreglarlo fue crear la curva de demanda de la reserva operativa. ¿Ven la línea azul? Esa es la curva de demanda de la reserva de operación y tiene dos características críticas. Uno es que hay un nivel mínimo de umbral mínimo, que está más o menos es donde se da el cambio a vertical, con el fin de alcanzar la confiabilidad de la que se habla. Al llegar a menos de un mínimo de reserva, empezamos a bloquear la carga para crear reservas, porque nos preocupa una falla en cascada. Si algo malo pasa, tenemos que tener reservas disponibles, así que empezamos a hacer un curtailing o retener para no perder la totalidad del sistema. Solamente bloquear una parte. La lógica es que cuando uno está en esa situación, se empieza, se tiene esta idea muy antigua en el sector eléctrico, que en vez de hacerlo en un modelo de planeación, lo estamos haciendo para la siguiente hora, para prepararnos para las operaciones de corto plazo. Cuando tenemos reservas por encima de ese nivel, lo interesante es cuál es la probabilidad de llegar a esa situación durante la siguiente hora, o distintos intervalos para distintos tipos de reservas. Y esa es también la probabilidad de pérdida de carga. Nos muestra la curva donde se ven todos estos casos. Tenemos una esta contingencia de restricción y lo unimos y vemos esta curva de demanda de reserva operativa. Lo hicimos en Texas y se hizo explícitamente para no tener que adoptar un mercado de capacidad. Y podemos seguir hablando mucho más de eso también, pero ellos no tienen un mercado de capacidad en Texas. Lo corrieron durante los primeros 4 años, hicieron unos pequeños ajustes recientemente y podemos ver que durante los primeros años tuvimos un fenómeno muy interesante que fue que aun cuando todo el mundo estaba paniqueado de que se nos está acabando la capacidad, se nos acaba la capacidad, la realidad resultó ser que teníamos demasiada capacidad. Los precios de escasez son estos puntos rojitos, muy poco, muy bajo, y no ocurrió con gran frecuencia. Durante el siguiente año la gente dijo, bueno, se nos va a acabar la capacidad el siguiente año, y al año siguiente dijeron, ocurrirá el próximo año. Y esto continuaba así. Y yo me preocupaba que nunca se nos iba a acabar la capacidad para probar el sistema. Pero este año resolvimos el problema. Este año llegamos a un verano bastante apretado, bastante fuerte. Tuvimos bastantes precios significativos y las crucecitas azules de la imagen son intervalos de precios de 5 minutos. Se ponen los precios cada 5 minutos. Y ahora podemos ver que tenemos cierto número de horas junto con otras cosas en las subastas donde se van hacia los precios de pérdida, particularmente en agosto. Y más importante aún, los ingresos que se generan este año están por encima del problema que necesitaría para soportar nuevas inversiones. Había estado por debajo, ahora está por encima, que es lo que uno esperaría. Si tenemos mucha capacidad, estaría abajo. Si estamos más de capacidad, estaría por encima. Este sistema, de hecho, funciona en Texas. Ha sido propuesto para entrar en el sistema PGM. No voy a hablar de esto. Yo sí les puedo decir que es un progreso importante porque una vez lo adoptó PGM y ya ahora todo el mundo empezará a verlo con mayor seriedad, mayor detenimiento. Y es algo que deberían ustedes hacer en Colombia y que es parte de esta historia del spot pricing. El resumen acá es que básicamente si ustedes desean tener un mercado eléctrico competitivo y si quieren tener acceso abierto y no discriminación y desean eficiencia, solo hay una manera de hacerlo: en tiempo real.
Este es un gráfico que utilizo durante muchos años porque al debatirlo en los Estados Unidos, la gente seguía tratando de evitar llegar a esta conclusión o hacer algo para evitarlo. Así que me cansé y empecé simplemente a tachar los nombres de las personas que los delegan y simplemente ponía un nombre distinto y decía, usted también tiene que hacerlo. Así que no es un error, simplemente me cansé de actualizar la gráfica. La Agencia Internacional de Energía lo ha leído y básicamente apoya la solución. El spot market en tiempo real es el elemento más importante. La gente siempre me dice que esto es una lucha cuesta arriba, pero estoy dispuesto a hablar porque se necesita. Hemos escuchado de él esta mañana. Háganlo. Muchas gracias.